Hola a todos, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver el práctico 7, estereoquímica y ácidos de alquilo, el cual se va a repartir en dos videos. Este práctico, esta primera parte, en la cual vamos a resolver los ejercicios 5C, 6, 7 y 8, y una segunda parte donde se van a resolver los ejercicios 10A, 16, 17 y 18. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 5C, que dice, indique si los siguientes alquenos poseen configuración ZO. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar con lo que ustedes vieron como isomería geométrica. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un doble enlace que tiene cada carbono está sustituido con cosas distintas? Van a ver que vamos a tener la posibilidad de tener un alqueno donde, si este carbono y este carbono tienen los mismos sustituyentes, va a haber un alqueno que tiene los sustituyentes A del mismo lado y la posibilidad de tener un alqueno donde los sustituyentes están intercambiados. En este caso tenemos A y A, y en este caso tenemos A y B del mismo lado. ¿Qué es lo que pasa? El doble enlace, al ser un doble enlace que es rígido, que no puede rotar, uno no puede intercambiar, no son conformes, sino que estos son compuestos diferentes. Y lo que ustedes vieron al principio es que los alquenos donde los sustituyentes iguales están del mismo lado, si nosotros hiciéramos este corte, cuando tenemos los sustituyentes iguales del mismo lado, tenemos al alqueno cis, y cuando tenemos sustituyentes de lados diferentes, tenemos alquenos trans. ¿Bien? Esto se aplica para los casos más sencillos de alquenos, donde ambos carbonos del doble enlace tienen los mismos sustituyentes, A y B. Ahora, vamos a aplicar esto a alquenos más complejos, donde no tenemos los sustituyentes que se repiten. Muy bien, entonces ya hablamos de lo que serían los isómeros cis y trans, pero ese caso lo aplicamos cuando tenemos a los carbonos sustituidos por los mismos sustituyentes. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un doble enlace en donde a un carbono, por ejemplo, lo sustituimos con sustituyentes A y B, y al otro con sustituyentes D y E? ¿Cómo sabemos cómo nombramos a este alqueno en referencia a aquel en donde cambiamos el orden de los sustituyentes? Bien, lo que tenemos que mirar en estos casos, entonces, que ya no lo podemos resolver porque los sustituyentes son diferentes, aplicamos las reglas de Canning-Moly-Prelog igual que hicimos en el práctico pasado. Entonces, vamos a ir mirando cada uno de los carbonos y los sustituyentes y ver qué prioridades tienen estos sustituyentes. Entonces, si nosotros determinamos que A es más pesado que B y que D es más pesado que E, lo que vamos a hacer es ir, por ejemplo, a este carbono y ver qué prioridades tienen estos sustituyentes. Dijimos que A es más pesado que B, entonces A va a tener la primera prioridad 1, y B va a tener la prioridad 2. Bien, ahora vamos a ir al otro carbono, los sustituyentes de este carbono. ¿Cómo son las prioridades de estos sustituyentes? D es más pesado que E, entonces D tiene la prioridad 1 y E tiene la prioridad 2. Y para determinar de qué isómero geométrico estamos hablando, lo que vamos a mirar es cómo están estos sustituyentes dispuestos. O sea, si de este lado tenemos a los dos más los prioritarios o los tenemos cambiados. En este caso, cuando tenemos que del mismo lado tenemos los dos sustituyentes que tienen la prioridad 1, lo que vamos a hablar es de un alqueno con configuración Z, que es del mismo lado. ¿Tá? Y en este, por ejemplo, que lo que cambiamos es los sustituyentes E y D, como las prioridades se mantienen, A dijimos que tenía la prioridad 1, B la 2, y en el caso de D y E, D tenía la prioridad 1 y E la 2. En este caso tenemos el otro isómero. ¿Por qué? Porque tenemos en este carbono, de este lado tiene el sustituyente con la prioridad 1 y de este el que tiene la prioridad 2. Están de lados opuestos. Los de prioridad 1 están para diferentes lados. Entonces, en ese caso, tenemos el alqueno E. ¿Ah? Entonces, nos conviene empezar a trabajar con
Z y E, que se aplica a todos los alquenos, y dejar de un poco de lado cuando hablamos de cis y trans. Ahora, vamos al caso específico que nos plantean en el ejercicio. Nos ponen 3 alquenos diferentes y nos piden que indiquemos qué configuración tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién. Mirar cada uno de los carbonos que forman ese doble enlace y ver sus sustituyentes y asignar prioridades. Entonces, en este caso, tenemos este carbono que está unido a un carbono, primero, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes, la primera esfera de coordinación. Este carbono está unido a un carbono por un lado y a un hidrógeno por el otro. Caso sencillo, la prioridad la tiene este sustituyente frente a este. Carbono, hidrógeno, fácil. Ahora, vamos a este. Este carbono está unido en el primer enlace a un carbono y a un carbono. No podemos decidir entre esos dos, mirando la primera esfera de coordinación, no podemos decidir cuál es prioritario. Entonces tenemos que ir a la segunda esfera, o sea, tenemos que ver este carbono a quién está enlazado. Y acá, capaz que lo que tienen que mirar o tienen que empezar a ver bien es los enlaces de ese carbono. ¿Se acuerdan que esto, por ejemplo, si nosotros ponemos CH2, lo que estamos diciendo es esa es la coordinación, la valencia que tiene ese carbono. Entonces, vamos a la segunda esfera de coordinación, o sea, ¿a quién está unido este carbono? Está unido a un carbono y 2 hidrógenos. ¿Bien? Y vamos a hacer lo mismo con este, ¿tá? No repito lo de mostrarles porque es lo mismo. Está unido a 2 hidrógenos y a este carbono. ¿Puedo definir en esa segunda esfera cuál tiene prioridad? Comparo carbono, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. No puedo definir, tiene la misma coordinación. Vamos a ir al siguiente. Lo mismo, lo hago para uno, así más fácil. Este está unido a hidrógeno, flúor, hidrógeno. Entonces, la coordinación, ¿a qué átomos está unido este carbono? Es flúor. Acuérdense que siempre cuando vamos a escribir los sustituyentes, el más pesado primero, hidrógeno, hidrógeno, y este, que es el siguiente, es fácil de ver, es igual, está unido a 2 hidrógenos, CH2, y a un carbono, es igual que lo que vimos antes. ¿Bien? Entonces, nuevamente vamos comparando un lugar a un lugar. Comparamos flúor con carbono, sencillo, ahí ya podemos determinar que este tiene la prioridad. ¿Bien? Entonces, este tiene la prioridad 1 y este sustituyente tiene la prioridad 2. Entonces, por último, lo que tenemos que ver es qué relación guardan entonces entre ellos. Tenemos a los dos sustituyentes con la prioridad 1 del mismo lado. Entonces, si están del mismo lado, este alqueno es Z, porque tenemos los más pesados del mismo lado, los más livianos del lado opuesto. Bien, resuelto este, vamos a pasar al siguiente. Este. Nuevamente, es sencillo este carbono mirarlo. ¿Por qué? Porque es igual que el anterior. Tenemos que por un lado este carbono está unido a un carbono y por otro está unido a un hidrógeno. Entonces, claramente este tiene la prioridad 1 y este tiene la prioridad 2. Y ahora, también es sencillo. Este carbono está unido a un bromo o a un carbono. No tengo ni que mirar la esfera de coordinación, la primera esfera ya lo resuelvo. Bromo más pesado. Este carbono tiene la prioridad 1. Este sustituyente, perdón, es un bromo y un carbono. Y este tiene la prioridad 2. Nuevamente tenemos del mismo lado, si hacemos este corte, del mismo lado tenemos los dos sustituyentes que tienen la prioridad 1. Entonces, si tenemos eso, sabemos que tenemos también otro alqueno que tiene configuración Z. Y vamos a pasar al último. Bien. En el último
También tenemos bromo, CH2, CH3, tenemos CH3, CH2, bromo. Bien, hacemos el mismo análisis. Este carbono está unido a un carbono y a otro carbono, por lo tanto, en la primera esfera de coordinación no podemos determinar prioridades, tenemos que ir a la siguiente. Este carbono que está unido a 3 hidrógenos. Bien, y este carbono ¿a qué está unido? A 2 hidrógenos y a un bromo. Recuerden que siempre primero el más pesado. Entonces, comparando, era fácil de ver, pero igual lo comparamos. 3 hidrógenos contra este que tiene un bromo, este va a tener la prioridad 1. Y este la prioridad 2. Y del otro lado, es el mismo ejemplo que vimos en el alqueno pasado. Obviamente que el que tiene el bromo tiene la prioridad 1 y el otro es el que tiene la prioridad 2. En este caso, podemos ver que tenemos de un lado intercaladas las prioridades, o sea, tenemos en este caso el sustituyente con la prioridad 2 del mismo lado con un sustituyente de la prioridad 1. Entonces, como están, podemos verlo como que los dos están de lados opuestos y los unos también, en este caso tenemos un alqueno que tiene estereoisomería E. Y así terminaría el ejercicio 5C. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 6, que dice: el bromuro de terrutilo reacciona con agua en THF como disolvente, tal como se muestra en el esquema. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es de qué reacción estamos hablando. Partimos de este compuesto que tiene como un sustituyente bromo y obtenemos este donde en lugar del bromo lo que tenemos es un OH. Entonces, lo que estamos haciendo es sustituyendo el bromo por el hidroxilo. Entonces, estamos en una reacción de sustitución. ¿Bien? Ahora, dice la parte A, indique mediante qué tipo de mecanismo transcurre esta reacción. Y acá es donde vamos a entrar en los tipos de sustituciones que vieron en el teórico. Si se acuerdan, ustedes hablaron de sustituciones de tipo SN1 o de tipo SN2. La diferencia más grande es que las reacciones de sustitución tipo SN1 pasan por un intermedio que es carbocatiónico. ¿Bien? En una reacción de SN1 tenemos un grupo saliente, se forma un carbocatión como intermedio y después el nuevo sustituyente entra para formar el producto. En cambio, una sustitución tipo SN2 es concertada. Al mismo tiempo que entra el nuevo sustituyente, se va el grupo saliente. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que mirar para saber si estamos en condiciones de que se dé la SN1 o la SN2? Es qué tipo de sustrato tenemos. Y a eso, ¿qué nos referimos con eso? Es si tenemos el carbono que se va a sustituir, si es primario, secundario, terciario. Recuerden que esto va a ir de la mano de dos cosas. En una SN1 que se forma un carbocatión, vamos a querer sustituyentes más sustituidos porque los carbocationes más sustituidos son los más estables. Un carbocatión terciario va a ser más estable que uno secundario que uno primario. Y en el caso de una SN2 es por un tema estérico, como va a entrar al mismo tiempo un nucleófilo que el que está saliendo, el grupo saliente, cuanto más sustituido sea ese sustrato, más difícil va a ser ese ataque. ¿Bien? Después, lo otro que tenemos que mirar es el nucleófilo. En el caso de una SN1, lo que tenemos es que primero se va a ir el grupo saliente, se va a formar un carbocatión y va a atacar el nucleófilo. Como ese carbocatión es inestable, cualquier nucleófilo que haya, un nucleófilo débil, va a poder atacar ese carbocatión. En el caso de la SN2, el nucleófilo va a ser el que va a impulsar la reacción. Entonces necesitamos nucleófilos fuertes. Otra cosa que tenemos que mirar es el grupo saliente. Lo mismo. Lo que va a impulsar la SN1 es justamente que se vaya ese grupo saliente y se forme el carbocatión. Tenemos que tener buenos grupos salientes. En cambio, en una SN2 va a venir un nucleófilo fuerte a atacar y va a salir el grupo saliente. Necesitamos buenos grupos salientes también, pero no tanto como en el caso del SN1. Y por último, el disolvente de la reacción, que lo vamos a también discutir un poquito más en la parte B del ejercicio. Entonces, en este caso, ya cuando vamos a mirar el tipo de sustrato que tenemos, vemos que el carbono que se va a sustituir es un carbono terciario. Los carbonos terciarios son muy difíciles de sustituir con reacciones de tipo SN2, por lo que dijimos, el impedimento estérico.
Así que ya esto nos estaría dirigiendo la reacción hacia una SN1. ¿Bien? A una reacción que transcurre con un intermedio carbocatión. Ahora, nucleófilo, agua. Agua es un nucleófilo débil. También puede darnos, eso nos indica, es indicativo de un SN1. Grupo saliente, bromo es buen grupo saliente. También es bueno para la SN1. Y disolvente, por ahora lo que vamos a decir es que los disolventes polares, lo ven, lo tienen en una tablita, también favorecen la SN1. Y en este caso el THF, tetrahidrofurano, es un disolvente lo suficientemente polar para favorecer una SN1. Entonces todo nos lleva a concluir que esta reacción transcurre por un mecanismo tipo SN1. Como dijimos, vamos a plantear rápidamente el mecanismo de reacción tipo SN1 que inicia entonces con la salida del grupo saliente para formar el carbocatión, que recuerden que los carbocationes son planos. Entonces, en este caso no importa, en realidad el nucleófilo puede entrar por un lado, atacar o por el otro. Como no tenemos un carbono quiral, va a dar el mismo producto, no importa. Y acá luego entonces tenemos atacando como nucleófilo el agua. Y el último paso sería la desprotonación para obtener el compuesto. En este caso me quedó representado diferente, pero como está todo girando, es todo igual. Este sería el mecanismo de la reacción de tipo SN1. Bien. Entonces, dice la parte B, ¿afectará la polaridad del disolvente a la velocidad de reacción? Vimos ya que disolventes polares favorecen la SN1. ¿Eso por qué? Eso es porque estabilizan el carbocatión los disolventes polares. ¿Bien? Entonces, ¿afectará? Claro que sí, afectará. Cuanto más polar sea el disolvente, más estabilizado el carbocatión, mejor para la reacción tipo SN1. Entonces, en la parte C dice, seleccione de entre los tres siguientes el disolvente en el cual la reacción transcurrirá más rápido. Y tenemos disolvente etanol, acetona y THF. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Es la polaridad. Si uno hiciera el ejercicio solo mirando la polaridad, diría que el más polar es el etanol y por lo tanto en este caso es en el que transcurriría más rápido la reacción. ¿Qué es lo que pasa? El etanol también es un nucleófilo débil. Entonces nos daría reacciones secundarias que no queremos. No sería inerte en estas condiciones. Entonces el etanol no lo elegimos por eso. Después tenemos que elegir entre acetona y THF, y la acetona es más polar que el THF, lo cual se puede ver reflejado si hacemos su estructura resonante, porque tenemos una estructura resonante con cargas. Entonces, como la acetona es más polar, vamos a elegir a la acetona como el mejor disolvente para que transcurra esta reacción. Después, en la parte D, dice justamente lo que estábamos hablando recién. En el caso de usar agua en etanol como disolvente, además de obtener este producto, vamos a obtener otro producto secundario y que indiquemos esa estructura. Que es lo que dijimos recién, es que el etanol también es un nucleófilo posible, puede dar un ataque nucleofílico. Entonces, en ese caso, el producto que obtendríamos, vamos a borrar porque si no va a quedar todo muy entreverado. En ese caso, en lugar de esto, como nucleófilo, tendríamos el etanol atacando y luego de una desprotonación, el producto que obtendríamos en la reacción es este éter.
este grupo funcional todavía no trabajamos, lo van a trabajar más adelante. Pero esto sería el producto secundario que obtendríamos si usáramos etanol como disolvente de la reacción. Y por eso no nos conviene, acuérdense que siempre para elegir disolventes, uno busca disolventes que sean inertes a la reacción, que no interfieran en lo que nosotros queremos obtener. Vamos a continuar con el práctico 7, ¿sí? Los ejercicios anteriores los hizo Nia, ahora vamos a hacer el 7 y el 8, ¿sí? Que los vamos a hacer con... Bueno, el ejercicio 7, ahí están las dos estructuras de los compuestos que supuestamente en estas condiciones, ¿sí? Nos van a dar el compuesto A cuando partimos de este ciclo, en estas condiciones, y el compuesto B cuando partimos de esto. Vamos a leer un poquito la letra. Dice, indique las estructuras de los compuestos A, B y el mecanismo de obtención de A. Determine las configuraciones absolutas de los carbonos quirales de los reactivos y los productos. Indique si los productos obtenidos son ópticamente activos o no. Y por último, indique la relación estereoquímica que guardan entre sí los productos A y B. Vamos a hacer el primero que dice decir quiénes son las estructuras de los compuestos A y B y el mecanismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con este tipo de situaciones, con este tipo de reacciones? Lo primero que tenemos que ver es, bueno, cuando nos dan un reactivo en determinadas condiciones de reacción y no nos dicen exactamente lo que se obtiene, pero sí que evidentemente es un compuesto que es diferente al reactivo de partida, y acá igual es un compuesto que es diferente al reactivo de partida, ¿sí? Lo primero que tenemos que plantearnos es qué opciones tenemos en función de la situación de la reacción. A ver si me explico mejor. Las opciones que tenemos en una reacción es una posible sustitución de algunos de los grupos que están sobre los carbonos para dar otro compuesto, ¿sí? O una posible eliminación que implica que algún grupo de la molécula se pierde y genera insaturación. ¿De qué depende que de alguna manera yo tenga en una reacción lo que se llama una sustitución o una eliminación? Bueno, depende de muchísimos factores, pero para ustedes el más importante es a qué temperatura se está dando la reacción. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros no sabemos, como en este caso, cuáles son los productos que se obtienen y por lo tanto tenemos que deducir a partir de los reactivos que tenemos y a partir de las condiciones qué es lo que le puede pasar a este reactivo en presencia de tóxido de sodio, una de las cosas importantes que voy a mirar para ver si hay una sustitución sobre el reactivo de alguno de los nucleófilos presentes en las condiciones de reacción o una eliminación sobre el reactivo para generar una insaturación es ver la temperatura, ¿sí? Cuando tenemos temperaturas altas, y cuando digo alta o baja es muy relativo, pero lo importante es temperaturas altas, en general calor, promueven reacciones de eliminación, ¿sí? Y temperaturas ambiente o bajas promueven reacciones de sustitución, temperatura ambiente o baja. Esto no es estricto, ¿sí? Esto no es estricto, pero en general es lo que vamos a tomar como referencia. Al no tener claro quién es A y quién es B, porque no me dan la estructura ni me dan su fórmula molecular, y tener que empezar a definir qué puede haber pasado en esta reacción, una de las cosas que miro es la temperatura y digo, bueno, si no doy calor, ¿qué puede pasar? Una sustitución, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos, bueno, que la reacción va por una sustitución. Y ahora, si la reacción va por una sustitución nucleofílica, como les explicó antes Nia, tenemos que pensar, bueno, ¿quién es el nucleófilo? ¿Quién es el grupo que se va y quién es el sustrato y el carbono sobre el cual se da esa sustitución? Entonces vamos a empezar a analizar, en este caso concreto, ¿sí?, cuáles son los diferentes parámetros que tenemos que identificar para poder saber si la sustitución que vamos a generar, el mecanismo es una sustitución unimolecular que implica generación de carbocatión, como bien les explicó Nia, o una sustitución bimolecular que implica un mecanismo que es concertado. Y cuando digo concertado, estoy diciendo de que, como bien explicó Nia, el nucleófilo ataca al carbono sobre el cual va a ser la sustitución, a la vez que el grupo que está sobre ese carbono se va, ¿sí?, concertadamente. Entonces, ¿de qué depende una cosa o la otra? ¿O cómo defino eso? Debo mirar muchísimos parámetros, como ya lo vieron con Nia. Debo ver el carbono sobre el cual se va a dar la sustitución, ¿sí? Debo ver el grupo saliente de ese carbono que se va. Debo ver el nucleófilo que está presente en la molécula, que puede estar cargado o no. Y debo ver también el disolvente en el cual se hace la reacción.
Empecemos a ver todos estos parámetros para el caso de nuestras condiciones de reacción. Bueno, ¿cuál es el sustrato sobre el cual se va a dar la sustitución? Este que está aquí. ¿Cuáles son los dos posibles carbonos que tienen grupos que se pueden ir? Bueno, evidentemente este y este. ¿Por qué? Porque todos los demás carbonos lo que tienen son hidrógenos que como grupos salientes son pésimos. Olvídenlo. ¿Sí? En cambio, en este caso, puedo tener un grupo que se va, que es el cloruro, o puedo tener un grupo que se va, que es el metoxilo. Entre estos dos, este es el mejor grupo saliente. Por lo tanto, la sustitución preferencialmente va a ser sobre este carbono. Muy bien, quiere decir que en este caso el grupo saliente que tenemos es un cloro, que es un grupo saliente medio. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante? Si miramos el grupo que se va, ¿sobre qué carbono está? ¿Qué sustitución o qué grado de sustitución tiene? Es un carbono secundario, ¿sí? Cuando nosotros vemos el grado de sustitución de un carbono a la hora de perdón, el grado de, sí, también lo que dije, de cuán sustituido está, si es secundario, terciario o primario, ¿sí? A la hora de poder definir un mecanismo, está claro de que los carbonos secundarios no priorizan frente a un SN1 o un SN2, ¿sí? Como bien les expliconía, si el carbono es terciario, a la hora del ataque es muy difícil que concertadamente el nucleófilo venga por el lado opuesto del grupo que se va, por lo tanto va vía SN1, si el carbono es primario va vía SN2, pero si el carbono es secundario no está claro, o por lo menos no tiene una preferencia de SN1 o SN2, ¿sí? Entonces dejémoslo por ahí de que a través de la sustitución del carbono no tengo claro cuál sería el mecanismo. Tengo claro que es una sustitución por la temperatura, tengo claro que es el cloro el que se va a sustituir porque es mejor grupo saliente que el etoxilo, que sería en este caso. ¿Quién es el nucleófilo? Bueno, habiendo mirado el sustrato, que debo mirar el carbono sobre el cual se va, está el grupo que se va, y quién es el grupo saliente, ahora paso a ver otras condiciones de reacción, y es ¿quién es el nucleófilo? Bueno, evidentemente aquí este es el nucleófilo y este es el disolvente. El disolvente es un disolvente que es polar, por lo tanto podría ir tanto vía SN1 o SN2. Pero el nucleófilo aquí es el que me va a definir exactamente lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es el etóxido. Es un nucleófilo cargado, que a su vez van a ver que puede también actuar como base. En este caso va a actuar como nucleófilo, a través del par de electrones adicionales que tiene el oxígeno. Este nucleófilo cargado me está definiendo que sí o sí la reacción sea vía un SN2. ¿Qué significaba SN2? Concertado. El nucleófilo ataca al carbono que soporta el cloruro y el cloruro se va en la medida en que se aproxima el nucleófilo. ¿Por qué sí o sí estamos hablando de SN2 y no un posible carbocatión? Porque tengo el medio lleno de cargas negativas. Si yo tengo el medio con una especie cargada negativamente, nunca se va a poder formar un carbocatión. Nunca, por definición. Entonces, a pesar de que el carbono sobre el cual se da la sustitución no me induce a ninguno de los mecanismos, a pesar de que la salida del grupo saliente o cuán bueno es tampoco, y del disolvente es este parámetro el que me define el que el mecanismo sea SN2 sí o sí. ¿Está claro? Entonces, habiendo definido que el mecanismo es un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular concertado, aquí va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque el sustrato sobre el cual se da es el mismo, el grupo que se va es el mismo, el nucleófilo es el mismo, el disolvente es el mismo y la temperatura también. Quiere decir que en ambos casos defino que la sustitución va a ser del cloro por este nucleófilo, el etóxido, que se llama, ¿sí? Se va a hacer sobre ese carbono y se va a hacer vía concertada. Bueno, habiendo entendido cómo definimos el mecanismo, vamos a entrar a ver exactamente qué implica este mecanismo. Y para ello, hagamos primero el mecanismo sobre este, ¿sí? Para que ustedes lo vean en general, uno no escribe la silla en la conformación, no escribe el ciclohexano en conformación silla, así que yo primero les voy a hacer este mecanismo, el que ustedes en general lo suelen ver, y después les voy a hacer el ciclo, la silla, perdón, el ciclohexano en conformación silla, porque a mí me gusta que ustedes vean espacialmente lo que implica, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el etóxido
es mi nucleófilo. A través del par de electrones va a atacar al carbono que soporta el cloruro. En ese ataque, a la vez que el etóxido se acerca por el lóbulo opuesto antienlazante de este enlace carbono-cloro, es que esto se empieza a debilitar y esto se va, ¿sí? Y cuando se va, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en realidad me está... voy a poner esto bien. ¿Qué está pasando? Está entrando por el lado opuesto. Entrar por el lado opuesto significa que me está dejando el grupo que entra por el lado opuesto al grupo que se va, ¿sí? Esto es más cloruro. Cuando yo les dije quiero que veamos esto en una conformación silla, lo que les estoy diciendo es les voy a poner exactamente lo mismo, pero ahora se los voy a escribir realmente como es el ciclo. El ciclo es este, en donde aquí tengo el cloro, aquí tengo el hidrógeno y aquí tengo el etóxido y aquí tengo el hidrógeno, ¿sí? Si bien ustedes han visto ya que en las conformaciones sillas, cuando tengo sustituyentes, los sustituyentes, la conformación más estable es la que me deja a la mayor cantidad de sustituyentes ecuatoriales, es de aquí que si yo quiero que se dé el ataque para que de alguna manera el etóxido entre, ¿sí?, y ataque por el lado opuesto, lo tiene que hacer por este lado y por este lado. Lo que significa que a la hora del equilibrio conformacional para este ciclo hexano, esta es la disposición sobre la cual se va a dar el ataque del etóxido. Y cuando yo hago el ataque del etóxido, ¿qué pasa? El etóxido ataca, perdón, sí está bien lo que estoy diciendo, el etóxido ataca por este lado. ¿Qué hace el hidrógeno? Sube, 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 sube y se pasa a ubicar en el lado opuesto al que estaba. Por lo tanto, ahora acá va a quedar el hidrógeno, acá va a quedar el etóxido, ¿sí? ¿Qué estoy mostrándoles? Esto es exactamente lo mismo que esto que está acá. Y lo que quiero que vean es que cuando yo hago el ataque en forma concertada a un carbono que tiene una determinada quiralidad, esto hace lo que se llama la inversión del paraguas, la inversión de la quiralidad. Cuando yo ataqué al etóxido por el lado opuesto que estaba el cloro, lo dejó por el lado opuesto que estaba. Esto, en esta conformación que es exactamente igual a esta, implica un ataque por aquí. Esto se va y hace que el hidrógeno suba y se ubique donde antes estaba el cloro y ahora el etóxido por el lado opuesto. Esta silla es exactamente igual a esta que está aquí, ¿sí? Bueno, vamos a ahora tratar de ver qué sucede en esa otra opción. Y voy a borrar ahora esto que está. Entonces, este sería el compuesto A que queremos obtener, ¿sí? Que implica el ataque del etóxido sobre este ciclo. En el carbono que soporta el cloro, se va el cloro, me invierte la configuración en este carbono. Muy bien. En este caso, exactamente igual, el mismo nucleófilo, el mismo disolvente, la misma temperatura, el mismo sustrato y grupo saliente y carbono sobre el cual se va a dar la sustitución. Pero ahora, a la hora del mecanismo, ¿sí?, lo que voy a obtener en realidad es esto. ¿Por qué? Porque otra vez es el etóxido que ataca al cloruro, el cloruro se va y lo hace por el lado opuesto. Pueden hacer las sillas, lo pueden ver. Esto sería el producto B. Nos piden además que, digamos, no solo la estereoquímica de los carbonos, sino la relación que guardan entre sí y si son ópticamente activos o no, ¿sí? Entonces, primero, vamos a ver la estereoquímica de todos los carbonos quirales. También me piden de A y B. Determinadas funciones de los carbonos quirales reactivos y productos. Exactamente. Entonces, empecemos. Este carbono es quiral, este carbono es quiral. Este es quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes, el cloro, este que está aquí y el hidrógeno, ¿sí? Y esto es lo mismo. Empezamos con la regla de Canning-Goli y Pregnant. Sobre este carbono, el que prioriza es el cloro frente a carbonos e hidrógenos. El hidrógeno se lo pongo para que lo vean. Muy bien. 1. Después, ¿se acuerdan que cuando veíamos ciclos íbamos a el siguiente sustituyente? Este carbono, el más importante de todos los sustituyentes que tiene, el que tiene el peso atómico mayor es el cloro.
Después estamos en carbono-carbono. Tengo que seguir a la siguiente esfera de coordinación. Este carbono va a estar unido a 2 hidrógenos y a un carbono. Así que estos son los sustituyentes de este carbono que está aquí. Y de este, lo mismo. Este carbono que está acá y 2 hidrógenos. Muy bien. Si yo comparo este respecto a este, esto respecto a esto, no puedo elegir quién tiene prioridad respecto a las reglas de Cannico-Librelo. Sigo al siguiente y miro a los 2 siguientes carbonos. Este carbono está unido a un oxígeno, a un carbono para este lado y a un hidrógeno que no está escrito. Este carbono está unido a un carbono para este lado y a 2 hidrógenos que no están puestos. Si yo ahora empiezo a comparar este sustituyente que venía de todo este lado con respecto a estos sustituyentes de este carbono que venía por acá, comparo esta serie con respecto a este, gana el que tiene el oxígeno, que es el átomo más pesado. Por lo tanto, en este carbono, este es el sustituyente de prioridad 1, el que está de este lado va a ser el de prioridad 2 y el que está de este lado de prioridad 3. ¿Qué significa? Que a la hora de hacer el giro, bueno, 1, 2, 3, me da un giro horario. Y como tengo de menor prioridad para atrás, esto es R. Muy bien. Hagámoslo sobre este. Exactamente igual, las prioridades son lo mismo. 1, 2, 3. Recuerden que tienen el cloro hacia adentro del pizarrón, por lo tanto el hidrógeno hacia ustedes. Si hacen el giro, les da un giro horario, pero la prioridad es que el hidrógeno esté para atrás cuando en realidad ahora lo tienen para adelante. Entonces tienen que invertir y por lo tanto la configuración va a ser S, ¿sí? Cosa que es lógica, porque tengo una inversión del cloro. ¿Qué pasa con el caso de el sustituyente, perdón, el carbono este que tiene al etóxido? Vamos a sacar todo esto para que de alguna manera no nos quede entreverado. Y empecemos con las prioridades. Este carbono tiene un hidrógeno que no está dibujado, un oxígeno, un carbono y un carbono que son su primera esfera de coordinación. Evidentemente, oxígeno, carbono, carbono, gana el oxígeno, por lo tanto, este sustituyente es el de prioridad 1. Y ahora voy, carbono contra carbono, ¿sí? Esto y esto tengo que mirar su siguiente esfera de coordinación. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno. ¿Por qué carbono, hidrógeno, hidrógeno? Porque este carbono está unido a 2 hidrógenos y un carbono, van por orden de peso atómico de mayor a menor, lo mismo en este caso. Si comparo esto contra esto, no puedo elegir, tengo que ir a la siguiente esfera de coordinación. Ahora miro este carbono y digo, este carbono está unido a un cloro, a un carbono y a un hidrógeno. Este carbono está unido a un cloro, a un carbono y a un hidrógeno. Este carbono está unido a un carbono y a 2 hidrógenos. Comparo esto contra esto, gana el del cloro, lo que significa que, yendo por las diferentes esferas de coordinación, este sustituyente prioriza frente a este. Este es el 2, este es el 3. Hagamos el giro correspondiente. Bueno, 1, 2, 3 me da un giro antihorario. S, el hidrógeno, ¿está para atrás? Sí. Por lo tanto, esta es la configuración absoluta de ese carbono. Aquí la prioridad sería la misma. 1, dijimos 2, 3, ¿sí? Hago el giro, me da antihorario S. Muy bien. ¿Cuál es la relación que guardan este compuesto de partida con este compuesto? Son epímeros, son diasteriómeros que se diferencian en la configuración absoluta de un carbono quiral, por eso son epímeros. Miremos ahora este compuesto y veamos cuál es su configuración absoluta. Acá, otra vez, este es el 1. Carbono contra carbono seguía, ganaba este porque acá está el oxígeno, este es el 2, este es el 3. El mismo razonamiento que hice aquí arriba lo hacen ustedes de a poquito, ¿sí? Bueno, muy bien, 1, 2, 3 me da un giro que es antihorario. Por lo tanto, su configuración absoluta es S. Acá lo mismo, este es el 1, porque la prioridad la tiene el oxígeno sobre este carbono. Carbono contra carbono, sigo. Acá hay un oxígeno, acá hay un carbono hidrógeno, gana este. 2, 3, hacen el mismo razonamiento que hicimos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces hacen el giro, otra vez también les da S. Y es lógico,
las prioridades no han cambiado, por lo tanto, este carbono tiene la misma configuración absoluta y los dos compuestos en A y B. Bueno, veamos ahora sobre este carbono. La prioridad la tiene de este carbono, oxígeno, carbono, carbono, 1. Este es el grupo prioritario de este carbono. Luego, comparo. CH2 contra CH2. Me da lo mismo, ¿sí? Recuerden, se los voy a poner, pero en realidad ya a esta altura se lo deberían saber de memoria. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Comparo esto con respecto a esto, me da igual. Voy a la siguiente esfera de coordinación y miro. Este carbono está unido a oxígeno, carbono, hidrógeno. Y este carbono está unido a carbono, hidrógeno, hidrógeno. Comparo esto con respecto a esto, gana el oxígeno, gana este sustituyente respecto a este en la prioridad de Canning-Golding-Redo. Este es el sustituyente de prioridad 2, el sustituyente de prioridad 3. Tengo hacia ustedes el hidrógeno, por lo tanto el giro, cuando me dé el giro correspondiente, la configuración absoluta la voy a tener que invertir, ¿sí? Entonces me da un giro que sería horario, pero tienen hacia ustedes el hidrógeno, por lo tanto la configuración absoluta es S. Bueno, aquí lo mismo, las prioridades no cambian. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Hago el giro correspondiente, 1, 2, 3, me da horario y ahora el hidrógeno está opuesto a mí, así que es lo que corresponde, la configuración absoluta va en función del giro que obtengo. Muy bien. Entonces, en el compuesto A, los dos carbonos de quirales son SS. En el compuesto B, el que soporta aquí es S y este es R. Por lo tanto, otra vez, estos dos, bueno, ya no sé ni dónde escribirlo, estos dos son epímeros, ya que se diferencian en la configuración absoluta de un solo carbono quiral, son diasteriómeros epímeros. Muy bien. Me está faltando ver si son ópticamente activos o no, pero voy a borrar un poquito antes de entrar en eso. En resumen, ¿qué es lo que necesitábamos saber de este ejercicio? Poder entender cuando yo tengo un sustrato y condiciones de reacción, qué puede pasar si sustitución y eliminación, y ver que en el caso de un SN2, si hay un carbono que es quiral, va a invertir su configuración. Y lo último que me queda es ver si son ópticamente activos o no. Pero tanto les escribí que les voy a borrar un poquito porque si no van a enredarse un poquito. Entonces, vamos a volver a poner A, que es este, y este. Y vamos a poner B, que es este, y este. Muy bien. Vimos sus configuraciones absolutas, ¿sí? Y ahora tenemos que ver si es ópticamente activo o no. ¿De qué depende eso? No solo que tenga carbonos quirales, sino que puede tener un plano de simetría. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo un plano que pasa por este carbono, me deja de este lado y de este lado dos grupos que tienen sustituyentes para el mismo lado del ciclo. De este lado y de este lado lo mismo, y aquí es el plano. Por lo tanto, como tengo un plano de simetría, hagamos que es ópticamente inactivo, ¿sí? ¿Qué significa ópticamente inactivo? Que su alfa D va a ser 0, pero no significa que no tenga carbonos quirales, los tiene, pero una parte de la molécula gira el plano de la luz polarizada para un lado y el otro para el lado opuesto en la misma cantidad de grados, por eso el alfa D vale 0. Aquí no hay plano de simetría, por lo tanto es ópticamente activo, ¿sí? En resumen, eso era lo que pedía el ejercicio, ver qué pasaba con la reacción, ver cuáles eran las condiciones, ver qué pasaba con la estereoquímica de las moléculas y si tenían o no actividad. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 8. La propuesta es esta que está aquí, ¿sí? Vamos a leer. Indique la estructura del compuesto A y explique por qué el producto A no puede obtenerse utilizando el cloruro de potasio como reactivo. Indique el mecanismo de obtención de A con ácido clorhídrico. Indique el compuesto B y el mecanismo de B hacia A, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito lo mismo que les decía. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un alcohol que es primario, que el grupo que soporta el alcohol es este grupo hidroxilo, está sobre este carbono, que es un carbono que es primario. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué posibilidades tengo de que suceda algo en esta reacción? Bueno,
una opción es que este alcohol primario sustituya, ya que tengo todo a temperatura ambiente y no hay nada que me hable de una base ni algo que pueda generar una eliminación, así que vamos a estar hablando de una sustitución nucleofílica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pensar un poquito qué puede pasar sobre este sustrato que tiene un grupo saliente que es malo, porque los grupos hidroxilo como grupos salientes no son buenos, ¿sí? Un grupo saliente que es malo como tal, ¿sí? Sobre un carbono que es primario, yo lo quiero hacer reaccionar con un cloruro de potasio. Si yo hablo del cloruro de potasio, esto va a tener el cloruro como nucleófilo. Un nucleófilo débil, un nucleófilo que no le da la fuerza para poder atacar al carbono y eliminar el grupo que se va. Entonces, ¿qué pasa? En estas condiciones de reacción tengo un sustrato que es un carbono primario, con un grupo saliente que es malo, con un nucleófilo que no es fuerte. Por lo tanto, frente a este carbono estoy hablando de que tiene que ser una sustitución nucleofílica bimolecular porque es un carbono primario, ¿sí? No genera buen carbocatión. Muy bien. Por lo tanto, este carbono que tiene que ser sustituido mediante el cloruro a través del ataque a la vez que se va el grupo hidroxilo, en estas condiciones no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el grupo que se va no es bueno. ¿Qué significa que un grupo saliente sea bueno o no? La posibilidad de que tome el par de electrones que se lleva y lo pueda reorganizar o le sea estable tener ese par de electrones cuando se va. Este grupo saliente es un grupo saliente malo. Por otro lado, el carbono tiene que estar sustituido por el cloruro o atacado por el cloruro, mejor dicho, que es un mal nucleófilo. Entonces la fuerza del cloruro no le da para de alguna manera romper el enlace carbono-oxígeno y hacer la sustitución. Por eso aquí no hay reacción. Pero ¿qué pasa? Si yo en vez de poner cloruro de potasio uso ácido clorhídrico, parece que algo sucede. ¿Por qué? Porque de alguna manera, veamos el sustrato es el mismo. El grupo que va a ser sustituido supuestamente sería el hidroxilo, pero algo en estas condiciones lo va a hacer cambiar. El nucleófilo, en este caso, va a seguir siendo el cloruro. ¿Pero por qué? Simplemente el hecho de incorporar un medio ácido favorece que la reacción se dé y por lo tanto que haya una sustitución del cloruro por el grupo hidroxilo, generando el producto que les voy a poner aquí, ¿sí? Y no sucedió eso cuando tenía el cloruro de potasio, por la sencilla razón de que cuando yo tengo un medio ácido y tengo un grupo hidroxilo, lo primero que sucede es la protonación de ese grupo hidroxilo, una reacción ácido-base, que siempre son más rápidas que cualquier otra reacción, sustitución, eliminación, sustitución electrofílica, aromática, adición, lo que quieran. Las ácido-base se dan primero. Si a la hora de generarse el ácido-base me ayuda para el mecanismo, camino por ahí. Y si no, será competitiva, pero no generando ningún problema. ¿A qué voy con esto? A que si ahora yo lo que voy a plantear es el mecanismo de la reacción que está sucediendo con ácido clorhídrico, lo que yo me tengo que plantear es que en este medio, que es un medio ácido generado por el clorhídrico, lo que va a suceder es que el grupo hidroxilo toma el protón o uno de los protones, ¿sí? Cuando toma uno de los protones se transforma en un grupo que en realidad esto es OH2+, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo tengo el cloruro como nucleófilo, el cloruro va a atacar otra vez al mismo carbono, ¿sí? Que es primario, lo va a hacer vía una SN2, pero el grupo que se va es agua, no grupo hidroxilo, que es un mejor grupo saliente. Entonces, en estas condiciones, el cloruro puede atacar al carbono que soporta al grupo hidroxilo protonado como agua, eliminar ese grupo agua y dejar en su lugar el cloro. Entonces, lo que sucede es exactamente esto, más agua. Volviendo un poquito a lo que vimos. ¿Cuál es la diferencia entre estas condiciones de reacción y estas? El nucleófilo es el mismo, pero en estas condiciones de reacción, el grupo que debería irse es un grupo hidroxilo, que es un mal grupo saliente. En cambio, en estas condiciones yo transformo al grupo hidroxilo en un buen grupo saliente, agua, y le doy la posibilidad al cloruro, a pesar de ser un nucleófilo débil, de atacar al carbono que soporta el agua y que se vaya este grupo como grupo saliente.
Muy bien. Habiendo definido quién es A, habiendo definido la diferencia entre estas dos reacciones y viendo un poquito qué pasa, veamos la opción B. La opción B lo que me dice es, bueno, transformemos el alcohol en un compuesto B y luego, me acuerdo que viene, cloruro de potasio. En vez de usar ácido clorhídrico, usemos cloruro de potasio y se sabe que se obtiene A. ¿Qué es para TSCl? Que en realidad está acá escrito, cloruro de para-toluensulfonilo. Es este compuesto que está acá. Ustedes vieron los aromáticos. Esto es el para, este grupo respecto a este. Este es el ácido sulfónico, ¿se acuerdan cuando tenía un grupo hidroxilo? Este es el cloruro del sulfonilo correspondiente y que tiene en posición para respecto a este el metilo, por eso es el tolueno para toluensulfonilo. ¿Para qué se usa esto? Bueno, porque puedo transformar, derivatizar el alcohol en un éster del sulfónico, que ahora vamos a ver cuál es su estructura, que a la hora de que se vaya el grupo hidroxilo, que en realidad se va el oxígeno, como el éster sulfónico, sea mucho mejor el grupo saliente. Entonces, este caminito lo que hace es transformar, derivatizar el alcohol en un mejor grupo saliente, mucho mejor aún que cuando lo protonábamos como el agua. ¿Quién es B? Bueno, es el que implica, no vamos a hacer el mecanismo, no lo tienen que hacer, el que el alcohol ataque al sulfónico, se va al cloruro. Entonces lo que vamos a generar es este compuesto que está aquí, que es el éster sulfónico, ¿sí? De CH3. CH3, gracias niña. Es el éster sulfónico, ¿sí? Del alcohol correspondiente. Y este grupo ahora, cuando se vaya, se va a ir todo esto. Se va a ir como que, se va a ir como esto que está aquí. En donde esto va a poder entrar a resonar en todo el grupo sulfónico. ¿A qué voy con esto? A que va a ser un muy buen grupo saliente. Entonces, hoy, cuando usábamos cloruro de potasio, veíamos que con el grupo hidroxilo libre no podíamos hacer el ataque. En cambio, ahora, como el grupo saliente que se va a ir es muy bueno, porque puede acomodar muy bien la carga negativa que se lleva, entonces no importa la fuerza del nucleófilo para poder atacar a ese grupo saliente, y lo que va a suceder es que el cloruro viene, ataca, esto se va, me genera esto, más esta otra estructura que está aquí. ¿Sí? En resumen, ¿qué es lo que planteamos a través de este ejercicio? El que no siempre una reacción puede darse, que muchas veces, a pesar de que el sustrato siempre es el mismo, las condiciones de reacción tienen que transformar el sustrato tal que el grupo que se vaya sea un grupo que sea fácilmente sustituible, cuando muchas veces además el nucleófilo que tenemos no es un nucleófilo fuerte.